capítulo 7, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene? Dice amén. Dice la palabra de Dios: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Padre, te damos gracias una vez más por darnos el privilegio de estar en tu casa. Que tu Espíritu Santo revele tu corazón en nuestra vida. Ayúdanos a entender los misterios de tu palabra. Queremos escuchar tu voz. No solamente saberlo, conocerlo, sino que se haga carne en nosotros. Que ese principio se establezca en nuestra vida y que podamos practicarla y ponerlo por obra. Te agradecemos por cada vida y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo tome el control de toda situación y que tu palabra sea, Señor, predicada como es. En el nombre de Jesús. Amén. Tome sus lugares, por favor. No voy a hablar del centurión. No voy a hablar del milagro que Jesús hizo. Quiero tomar esa última frase de este versículo 7, donde este hombre le dice a Jesús: di la palabra y mi siervo será sano. La palabra. Repita conmigo: hablaré palabras de bendición porque estoy bajo la bendición de Dios. Aunque muchas veces hemos escuchado esa frase, que una imagen vale más que 1000 palabras, sin embargo, una palabra puede contener en sí misma un poder extraordinario que puede incluso llegar a ser demoledor. La fuerza de una palabra es tal que a veces no se necesitan muchas palabras para provocar profundas alegrías o profundas tristezas. ¿A quién no sé alguna vez le han dicho una palabra movido por la ira, el resentimiento, la amargura, el dolor, el rechazo, la tristeza? Sin embargo, la palabra es la que más se usa el ser humano para comunicarse. Ese intercambio de palabra muchas veces deja huellas. ¿Acaso no recordamos alguna vez en nuestra vida o el gran dolor o la gran alegría que nos ha causado una palabra? La palabra tiene poder. La palabra puede ser fuente de belleza, de poesía, de amor, de creación, de vida, de alimento para el alma, de fe, de ánimo, porque la palabra tiene poder. En el libro de Proverbios, capítulo 18, Salomón escribe y deja establecido algo importante. En el versículo 21 del capítulo 18 de Proverbios: la muerte y la vida están en poder de la lengua. En la versión PDT dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte. Y yo estaba pensando
Con razón este centurión le dijo a Jesús, tu palabra tiene poder, no necesitas llegar a mi casa, no necesitas tocar al enfermo, no necesitas ni siquiera orar por él allá. Lo único que necesitas es, di la palabra y tendrá un efecto sanador. Porque la palabra tiene poder. Usted dirá, pastor, pero sí, tiene razón, la palabra de Dios tiene poder. Y vamos a empezar por ahí, sí. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con su palabra. En el libro de Génesis encontramos que Dios dice, sea la luz, y fue la luz. A esa palabra le llamamos palabra creativa. Porque la palabra tiene poder para crear. Así como también tiene poder para destruir. Diga que está al lado suyo, tu palabra tiene poder. El arma más poderosa que el ser humano tiene en sus manos no es una pistola, no es una ametralladora, no es un tanque o un misil. El arma más poderosa que usted y yo tenemos es la palabra. Podemos dar vida o dar muerte con la palabra. Y cuando se habla de dar vida, se habla de bendecir. Y cuando se habla de dar muerte, se habla de maldecir. Bendecir viene del verbo que connota hablar bien de alguien. Bien decir, decir bien. Tiene que ver con desearle lo bueno, desearle prosperidad, salud, que le vaya bien. Cuando tú pronuncias palabras que tienen esa connotación de desearle lo bueno a alguien, tú lo estás bendiciendo. Pero cuando tú hablas algo, una palabra que es todo lo contrario, que le vaya mal a alguien, tú lo estás maldiciendo. Dios Padre es un Dios de bendición. Toda su palabra es palabra de bendición. Porque el deseo de su corazón es que nos vaya bien. En Génesis capítulo 1, versículo 28, vamos a encontrar que Dios, después de haber creado a Adán y Eva, los bendijo. Y si usted va a la Biblia allí, es interesante que va a encontrar en el versículo 28, y los bendijo Dios. ¿Está conmigo? Y los bendijo Dios. ¿Y qué más dice? Y les dijo, no hay bendición si no se pronuncia. No, usted no está entendiendo. Siempre que Dios ha bendecido a alguien, lo ha pronunciado con su palabra. Y los bendijo Dios y les dijo. Dios es un Dios que usa palabras de bendición. Aquí en el huerto de Edén se van a establecer las leyes espirituales de bendición y de maldición. ¿Está conmigo? Quiero que pueda entenderlo, por favor, porque nos va a ayudar mucho para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Aquí en el huerto de Edén, Dios bendice su creación, luego forma a Adán y luego Eva y los bendice también a ellos con su palabra. Y luego hay una parte de maldición
como consecuencia del pecado del hombre. Y se establecen las dos leyes, la ley de la bendición y la ley de la maldición. La obediencia a Dios nos establece bajo su bendición y la desobediencia nos arrastra hacia la maldición. Se lo voy a repetir. La obediencia a Dios nos establece en su bendición y la desobediencia nos arrastra hacia la maldición. La bendición siempre está ligada a la palabra. La bendición se declara, la bendición se habla, la bendición se pronuncia. Dios es un Dios de bendición. Y Dios bendijo su creación, así como bendijo a Noé, bendijo a Abraham, bendijo a Isaac, bendijo a Jacob. Y siempre lo ha hecho a través de su palabra. Porque la bendición es hablada. Toda la Biblia contiene la palabra de bendición pronunciada por Padre Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabras de bendición sobre su vida? Aquí está. Por ejemplo, Isaías capítulo 3, versículo 10 dice: dígale al justo que le va a ir bien. En otras palabras está diciendo: dígale a aquel que está en obediencia que es bendito. La bendición está sobre él. Le va a ir bien. Ahora quisiera que le animo a usted que en esta noche pueda decirle a alguien que está al lado suyo: te va a ir bien en el nombre de Jesús. Y realmente la bendición es muy importante. Y la bendición se pronuncia, se habla, se declara. Vamos a tomar un ejemplo. Cuando Isaac estaba ya anciano, ya no veía bien, él toma una iniciativa de bendecir a su hijo mayor. Lo llama a Esaú y le dice: hijo, agarra tus armas, tu aljaba, ándate al campo, caza, luego ven, cocina, hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo para comerlo, para que yo te bendiga antes que muera. Principio número 1. Los padres siempre debemos bendecir a nuestros hijos. Y hemos dicho que bendecir es hablar bien. Es antibíblico que los padres podamos maldecir a nuestros hijos, porque ni siquiera son nuestros, son prestados, le pertenecen a Dios. Y voy a ser fuerte y directo quizá: no tenemos el derecho de maldecir a nuestros hijos. Si hay alguien que tiene hijos al costado suyo, dígale: no tiene el derecho de maldecir a sus hijos. Los padres bendecimos a nuestros hijos. No importa si se portó mal. Porque cuando hablamos de palabra de bendición, no hay condición. No hay cualidades. Es lo mismo que sucede en el principio de sujeción a la autoridad. No hay cualidades, no hay capacidades. Cuando Dios nos ha llamado a bendecir a nuestros hijos, aunque sean los más perdidos, si somos gente de bendición, somos llamados a bendecir a nuestros hijos. ¿No está de acuerdo conmigo? La Biblia lo declara. Y lo vamos a ver en esta noche. Entonces Isaac llama a Esaú. Y Esaú sale al campo a cazar y a hacer lo que su padre le había dicho, porque le iba a bendecir antes que muera. Usted sabe todo el ardid y la astucia
y el engaño el complot que se armó entre Rebeca y Jacob y todo eso. Y cuando Jacob entra antes que Esaú viniera, pues le engañaron al padre Isaac. Y quiero avanzar ya a la conclusión de esta historia. Es que dice la Biblia, si puede ver Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Y mire lo que dice en el versículo 27. Muy interesante. Aleluya. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. ¿Olor a quién? Olor a Esaú. Y le bendijo. ¿Qué más dice? Y le bendijo. ¿Qué más dice? Diciendo, es decir, la bendición se habla. La bendición se pronuncia. La bendición es a través de palabras. Ah, pastor, yo bendigo a mis hijos. Sí, pero nunca se lo dices. Ah, yo deseo que le vaya bien a mis hijos, pero nunca se los declaras. Pastor, siempre yo oro por ellos y siempre estoy esperando que en la vida les salga bien las cosas, pero no se los dices, no se los pronuncias. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? La bendición se pronuncia, se declara, se habla, porque nuestra lengua tiene poder. Versículo 27, sigamos. Mire lo que dice, qué interesante. Y mire lo que pronuncia Isaac. Y dice, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y sigue, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Wow. La bendición siempre está ligada a las palabras. Jacob buscó, procuró, acomodó lugar la bendición de su padre Isaac. Y se acuerda Jacob cuando peleaba con el ángel, y peleaba con el ángel, y le dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos recuerdan? Macabeos 4:8. Sí, dice. Y luchaba por la bendición de Dios. Pero escúcheme algo, hermano. Nosotros hoy, como hijos de Dios, no buscamos la bendición de Dios. Los hijos de Dios ya estamos bajo la bendición de Dios. Porque ya hay una palabra declarada. Porque ya hay una palabra dicha. Una palabra de bendición dada por el Padre Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted no busca la bendición. La bendición lo persigue a usted y lo alcanza. No, usted no lo escuchó. Si usted es un hijo de Dios, usted no busca la bendición. La bendición lo va a buscar a usted. Pregúntale al que está al lado suyo, ¿te busca o lo buscas? Posteriormente, vemos que en Génesis capítulo 12,
cuando Dios habla a Abraham y le da una declaración poderosa. Le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre, y ándate a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le dice: te voy a hacer de ti una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso. Haré que seas de bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes que te bendigan, y a los que te maldigan, los maldeciré. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Esa palabra de Dios para Abraham es la ley de la bendición establecida en Génesis. Podemos llamarle ley, podemos llamarle principio, podemos llamarle ambiente, cultura de bendición, como sea. La verdad es que los que estamos en Cristo estamos bajo la bendición de Dios. Posteriormente, Pablo va a escribir al respecto y va a decir que los que somos descendientes de Abraham por la fe, estamos bajo la bendición de Abraham. ¿Alguien está entendiendo eso? Si Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y te voy a bendecir, y te haré prosperar, y serán benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Esa promesa de bendición, esa ley de bendición, también es para nosotros hoy en día. Es una bendición generacional. ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos, vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy aquí y aquí está la bendición de Dios, yo siempre viviré bajo la bendición de Dios. Pero tenemos libre albedrío. Yo puedo salirme de la bendición de Dios y automáticamente la maldición me va a arrastrar. Me conviene estar bajo la bendición de Dios. Porque no solamente voy a ser bendito yo, sino van a ser benditos mis hijos, benditos los hijos de mis hijos y generaciones. Porque aquel que está fuera de la bendición de Dios y la maldición lo está arrastrando, también será maldito hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, sea ley, sea principio, sea cultura de bendición, pero los que somos hijos de Dios debemos vivir siempre bajo la bendición de Dios. Hay todo un capítulo al respecto en Deuteronomio capítulo 28. Y me suena algo especial como el escritor coloca en el capítulo 28 de Deuteronomio, dice: bendiciones de la obediencia. Estoy bajo la bendición de Dios. Si soy obediente, estoy bajo la bendición de Dios. ¿Aló? ¿Recuerdan lo que pronunciamos? Dígale al justo que le va a ir bien. Ah, justo, bajo la bendición de Dios. Si estoy bajo la bendición de Dios, siempre me va a ir bien. Bendiciones de la obediencia. Y luego en ese capítulo 28 de Deuteronomio, en la segunda parte dice: consecuencias de la desobediencia. Nadie quisiéramos estar bajo maldición, pero el hecho de salirnos de la bendición de Dios, ya sufrimos consecuencias. Dios no quiso maldecir a Adán y Eva, pero sufrieron las consecuencias de su pecado. ¿Alguien está entendiendo eso? Principio bíblico, principio de Dios. La bendición siempre está ligada entonces a la palabra. La bendición se declara, se habla. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen poder. Isaías 55:11, el profeta escribe: así será mi palabra, dice el Señor,
que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que le envíe. ¿Sabe qué significa ese versículo en la Biblia? Aún Dios mismo está pronunciando esto y está diciendo que una vez que la palabra sale de la boca, tiene un efecto. Entiéndalo, por favor. Hoy entendamos esto. Cada palabra que soltamos tendrá un efecto en quien la recibe. Yo oro a Dios para que usted esté escuchando la palabra de Dios en esta noche. En la versión nueva, traducción viviente, este versículo dice: lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto. Diga conmigo, fruto. Hermano, la palabra tiene poder. La palabra es una semilla. ¿Usted recuerda cuando Jesús explicó sobre el buen samaritano? Perdón, la siembra, el buen sembrador. Cuando Jesús explica la parábola del buen sembrador a sus discípulos, les explica que la semilla es la palabra. La palabra es semilla. Codea al que está al suyo, despierta y le diga: tu palabra es semilla. Aleluya. Nosotros tenemos semilla en nuestra palabra. La pregunta es: ¿qué clase de semilla es? Si es semilla para dar vida o semilla para dar muerte. No podemos ir por la vida sembrando semillas de muerte. La Biblia nos exige sembrar semillas de vida. Y esas semillas de vida son las palabras de bendición. Y esa palabra sembrada trae fruto. A veces pensamos que no, y a veces lo dejamos como algo tan superficial. Una niña de 7 años más o menos es llevada a una sesión con el psicólogo porque su comportamiento en la escuela no era el que todos querían. Era una niña introvertida, no participativa, no social, muy callada, no hablaba mucho. Y comienzan a tratarla y sale una historia en su vida. Su mamá, una gran profesional, una mujer moderna, con buen trabajo, su familia muy buena. Cuando ella tenía 4 años, más o menos, un día ella llega del trabajo, muy presionada por el trabajo, muy angustiada y con muchas tareas por realizar y con un dolor de cabeza, una migraña allí. Y entra a la casa porque tiene que cocinar y encima regresar al trabajo y toda la presión. Y encuentra a la hija sale corriendo a abrazar a la mamá, lo recibe, ella también lo recibe con mucho cariño, con mucho amor. Y cuando ella está allí tratando de cocinar, la niña empieza a cantar. Y canta, y canta, y canta, y canta. Y la mamá está cocinando, dice: ay, mi cabeza, y está allí, y la niña canta y canta. Hasta que no soporta más y esta mujer reacciona y voltea y le dice: cállate.
quiero que te calles. La niña sale y se va. Y esa palabra fue una semilla sembrada en el corazón de la niña para que nunca más sea la misma persona. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿qué? No quise decirlo. En verdad, y a veces solemos decir incluso, tienes razón, perdóname, no quise decirlo. Es tan fácil meter una daga y decir, no quise hacerlo. Alguien dijo así, nunca mezcles tus palabras con tus sentimientos, porque los sentimientos cambian, pero tus palabras ya son difíciles de cambiarlas. Movidos por la cólera, por la desazón, por la frustración, movidos por los problemas, movidos por tantas cosas, muchas veces lo único que hacemos es lanzar una palabra. Yo los veo y pareciera que estoy hablando con gente que extraña. ¿Cuántos alguna vez han ofendido con sus palabras? Levanten la mano. Ay, gracias. Yo pensé que yo era el único impío en esta noche. Las palabras tienen poder. Las palabras dejan huella. Puede influir positivamente o negativamente. Hay muchas personas que pasan la vida heridas y lastimadas por una palabra. Soportamos mejor un cinto de cuero, un correazo, que una palabra maldicha. Santiago dice, hermanos de Getsemaní, la lengua es un órgano tan pequeño que se jacta de grandes cosas. Fíjese al costado suyo si tiene lengua, por favor. Y sigue escribiendo el apóstol Santiago y dice que la lengua es como el timón de un barco. Es tan pequeñita, pero puede mover muchas cosas. Hace otra comparación. Dice, la lengua puede ser como un fósforo. Pues, se prende y puede provocar un gran incendio. Y llega al extremo Santiago de un poco como enojarse y dice, hermanos, la lengua es inflamada por el infierno. Y luego comienza a decir, no es posible que con nuestra lengua bendigamos al Padre Dios y maldecimos la creación de Dios. No puede ser que de una misma fuente salga agua dulce y amarga a la misma vez. ¿Cuántos están conmigo? Ahora hay otro que le voy a aplicar en esta noche y vamos a reflexionar. Lo que hablamos manifiesta lo que somos.
o lo que tenemos dentro de nuestra vida. Cuando hay personas que hablan palabras hirientes, es porque no han sido sanadas, porque viven una vida amargada. Porque Jesús lo dijo, el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Póngase de pie, por favor. David escribe en el Salmos 19:14, sean gratos los dichos de mi boca. En otras palabras, David dice, Dios, que las palabras de mi boca sean de tu agrado. En el Salmo 39:1 dice, cuidaré mis palabras. Salomón el sabio escribe en Proverbios 10:11, manantial de vida en la boca del justo. En el capítulo 15:2 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Y el 12:18, la lengua de los sabios es medicina. Yo le hago una pregunta, ¿usted quiere juntarse con gente que maldiga o gente que bendiga? Y hay otra pregunta que tengo que hacer en esta noche, es, ¿nosotros estamos bajo la bendición de Dios o vivimos en la maldición? Porque si vivimos bajo la bendición de Dios, nuestras palabras tienen que ser de bendición. No estoy aquí en esta noche para condenar a nadie. Si yo le señalo con un dedo, yo estoy señalándome con 3. Lo que yo estoy diciendo es que podemos ser mejor usando nuestra palabra. El hombre sabio refrena su lengua. Te bendigo. Usted se ríe, pero a ver, practíquelo. Se va a acordar de esta noche. Somos muy ligeros en hablar. Y hablamos lo que se nos viene en gana. Ay, es que no quise decir eso. Agarre un martillo, denle en la 100, ¡plá! Y dígale, no quise hacer eso. Lo que pasa es que pensamos que podemos hablar todo lo que queremos y lo que no queremos, porque pensamos que no causa o no tiene ningún efecto. Aló, ¿me está escuchando? Sin embargo, la Biblia menciona que la palabra da vida o da muerte. Jesús, no tienes que entrar a mi casa. Di la palabra. ¿Se imagina si Jesús hubiera dicho la palabra? Y cuando Jesús pronunciona una palabra, imagínense ahí, está en Betania, está frente al sepulcro de Lázaro que había muerto ya 4 días, estaba su cuerpo descompuesto, y Jesús da gracias a Dios y da una palabra: Lázaro, sal fuera.
Imagínense cómo es como una película de ciencia ficción. Va la palabra Lázaro. Se mete todo. Lo botan los gusanos. Bla, 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 bla. Comienza a restaurar todo. Todo lo podrido. ¿Se imagina? Hagamos una película sobre eso. Por el poder de la palabra. Así que Lázaro está, ahora está enterito, comienza su corazón a funcionar, el hígado, el estómago, todo. Y le digo, sal fuera. Lázaro se le cobra y sale. Por el poder de la palabra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Pero también creemos que tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. Mi palabra tiene poder. Busque a alguien a quien darle una palabra de bendición. Usted va a repetir lo que yo digo. Busque a alguien. No se quede solo. Vamos a practicarlo. Busque a alguien. Mírele a los ojos. Y usted va a decirle lo siguiente. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Está con alguien? Porque le voy a enseñar y voy a aprender hoy cómo vamos a hablar una palabra de bendición. Entonces usted dígale así: que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Que Dios ilumine tu vida y te abra los caminos. Que nunca te falte amor, cariño, salud y prosperidad. Que recibas toda la felicidad que te mereces. Que el Señor te proteja y te dé muchas bendiciones. Recuerda que eres muy importante para todos los que te amamos. Que el Señor siempre esté a tu lado en todo momento. Porque eres una gran persona y te mereces todo lo mejor. Que Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Que Él sea tu fuerza cuando estés débil. Que Dios sea tu apoyo cuando estés en soledad. Que nunca te falte su bendición. Porque hoy la mía ya la tienes. Dale un abrazo, un beso.